nuestro asunto ahora, nosotros vamos a hablar un poco sobre, sobre el oro. Hay muchas preocupaciones con relación al oro. Lo que es gospel, lo que no es gospel, lo que el otro es gospel. Vamos a colocar algunos aspectos aquí que son importantes sobre el oro. Primero, la Biblia es clara con relación al oro. Vamos al Antiguo Testamento. Los asuntos que están en el Antiguo Testamento, vamos a ver todo sobre el oro. Cántico de Moisés, Cántico de Miriam, vamos a ver los salmos todos de David. Entonces hay una serie de motivos para adorar y loar al Señor. Las organizaciones de todos los litúrgicos del Antiguo Testamento, que los cantores, los hermanos saben, los salmos, venid, cantemos al Señor, cantemos con júbilo, la roca de nuestra salvación. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento todas las preocupaciones posibles con el olor de adoración al Señor. El profeta, él pedía que se trajese un instrumentista tocando el oro para que él pudiese ser inspirado. Traed a alguien que pueda tocar para que yo profetice. ¿Por qué? Porque el oro, él habla al alma. Él reedita la necesidad del alma, de aquello espiritual, de aquello que conecta al hombre a Dios. No es la vulgarización. Vulgarización es exhibición de prácticas de personas hoy muy bien honradas de voces. No es esto. La voz es un beneficio, es una bendición. Tenemos hermanos aquí, hermanas que cantan, tienen voces muy buenas y nosotros valorizamos todo esto. El tiempo de la iglesia ahora es como fue vivido. La iglesia vivió con base en las enseñanzas de Pablo. Por ejemplo, ¿cuáles fueron las enseñanzas de Pablo? Vamos a encontrar en Efesios, en Colosenses. No sé si está el texto aquí. Cuando dice así: cuando se reunáis, unos tienen salmos, otros tienen doctrina. Hacéis todo para edificación. Entonces la iglesia cantaba, la iglesia loaba. Cuando ven históricamente y númeramente, podemos ver las cartas, las informaciones sobre las reuniones de la iglesia, diciendo lo siguiente: se reunían por la madrugada de preferencia, ellas cantaban himnos al amanecer del día y de un modo general eran salmos. Ellos conocían mejor. Algunas veces la iglesia más avanzada un poco con relación a epístolas, con relación a ciertos asuntos. Entonces ella cantaba, digamos, composiciones que eran pertinentes al momento que la iglesia vivía. En realidad, todo el oro, incluso en el Antiguo Testamento, es gloria al Padre, independiente de cualquier cosa. Todo fue hecho en el Antiguo y en el Nuevo Testamento para la expresión gloria al Padre. De aquí en adelante encontraremos los cambios. ¿Qué ocurrió en el periodo con relación a los loores? ¿Se cambiaron los loores? ¿Los loores fueron cambiados? No. Los loores inspirados continuaron siendo inspirados. Ellos pararon. ¿En qué época? Aquellos que salieron de la iglesia primitiva parece que entraron en un estado de estagnación, es decir, los papas que decretaron la forma de loar, que fue el papa Ambrosiano, que fue en el año 350 a 397, él propuso primero el cambio de la lengua que sería utilizada en la iglesia, que era naturalmente la Biblia,
se hizo la traducción que fue la Vulgata Latina. Esto fue del griego y del hebraico para el latín. Entonces el griego no era canto, porque no existía mucha cosa en aquella época todavía, pero la iglesia hablaba griego, porque los romanos usaban mucho el griego, porque el griego ya había venido del imperio greco-macedónico, cuando naturalmente Alejandro dominó el mundo de aquella época y vino el griego llamando el koiné. Pero el Papa determinó entonces, el Papa Ambrosio, que los cánticos fuesen todos en latín. ¿Cómo? El mundo de la época no conocía latín, no era la lengua, cada uno tenía su lengua. Entonces los anglos, los germánicos y uno el otro así, cada uno tenía su forma de expresarse. Se detuvo el cántico. Entonces viene el cántico gregoriano y siguió el ambrosiano, pero se cantaba, solamente podrían cantarse los padres y los párrocos, porque obviamente solo ellos conocían latín. Entonces el cántico es unísono, era un tono unísono, era simplemente un cántico de una sola persona. No me acuerdo el nombre aquí, pero algunos entendían que no debería ser cantado por un grupo armonizado. Ellos cantaban siempre en el tenor. La voz que comandaba era siempre el tenor. No eran utilizados instrumentos en modo general. Fueron prohibidos los instrumentos. Cuando hubo la reforma religiosa, en el siglo XVI, Lutero, que era profesor de música, dijo: no, vamos a colocar la música en la vida de la iglesia. Primero, ¿por qué? Porque la música se parte de la liturgia. Él era profesor de música. Y más aún, la música, ella llevará a la doctrina, es la forma que podemos propagar la doctrina. Ahora, oigan, ¿dónde está el secreto de la música? No cambió y no cambiará. La iglesia cristiana Maranata no cambiará nada. Vamos a continuar manteniendo aquello que es la revelación, aquello que es profético, aquello que se generalizó, se generaliza en todo es generalizado. Y mucho en función de aquellos que son responsables por estas generalizaciones. Nosotros no somos obligados hoy aquí a cantar el gospel americano. No tenemos obligación. Tenemos este gospel moderno. No somos obligados, ¿ok? Porque nosotros tenemos una estructura doctrinal completamente diferente del mundo. ¿Y por qué voy a cantar aquello que no está dentro de nuestra línea doctrinal? Pero yo canto los loores que sirvo de Dios que en el pasado. ¿Por qué? Porque la estructura doctrinal de ellos es la misma, solo que ellos profetizaban y nosotros debemos vivir. Los hombres que escribieron, produjeron varios himnos. Cuando tomamos Lutero, por ejemplo, miren, no sé si está aquí, solo ponga la letra, solo de un himno que es Castillo Fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios, espada y buen escudo. Con su poder defiende los suyos, socorro trae protección. ¿Sabéis quién es Jesús? El que venció en la cruz, el propio Dios, vencedor de la batalla. Entonces viene colocando, y que la palabra quedará. ¿Quién es la palabra? Él no sale de manera alguna fuera de la revelación. Es el Rey de la Gloria y habla sobre la palabra. Entonces Él tiene el oro. Todos los lores de Él, la palabra quedará. Sabemos con certeza. Él venció en la cruz. Jesús es nuestra certeza. Entonces nada nos asustará. Él está definiendo, mis hermanos. Hasta la fe debe ser definida. No es en cantorelías, no, eso es marola. Para nosotros no interesa. ¿Por qué? Porque la marolita es para decir: soy yo que estoy cantando, ¿vieron? Oh, ¿vieron del Ipirán en mar? Sí, das. No necesita de esto. Las márgenes plácidas van a seguir, ¿no?
de exhibición carnal. Entonces, para decir que Jesús está siendo glorificado, yo empiezo a hacer gestos y boca, y en la hora de tocar voy encima y así, y la boca, oh, miren, oh, no hay para nosotros, ¿está bien? Bien, ¿quieres aparecer? Vete al circo. Aquí no, la obra del Señor no. Estamos definiendo, los hermanos saben de eso, ¿no es así? Todo el mundo sabe de esto, solo no saben decir esto que estoy diciendo. Tienen miedo, y yo como me voy a morir, ya no me importa más nada. ¿Correcto? Ni me importa. ¿Estás molesto conmigo? Muérdete el dedo. Mira, nosotros vamos a entender que tenemos una responsabilidad. Volvamos, continuemos. Entonces Lutero, ¿quién vino después? Fue Calvino. Calvino, cuando Lutero colocó las 97 tesis, ¿cuántas? 95. Más bien que te has despertado. Cuando puso las 95 tesis en la catedral de Wittenberg, Calvino tenía 8 años de edad. ¿Sabían de eso? Calvino, él no tenía la profundidad de Lutero. Y él decía lo siguiente: himno no puede ser cantado si no fuere congregacional. Sola la congregación puede cantar. No puede tener tercero, cuarteto, ni solo. Miren lo que Calvino decía. ¿Por qué? Él estaba correcto hasta cierto punto. Lutero hasta concordó en cierto momento. Por causa de la exhibición. Vean solamente. Porque el loor es para Dios y no puede ser direccionado hacia el hombre. Y cuando esto ocurre, nosotros ya nos acostumbramos con esto. Los hermanos están cantando, para mí, ¿qué me importa? Está allí. A mí me gustan las voces bien entonadas, armonizadas. Esto hace parte y la preocupación del loor entra en los corazones. ¿No es así? Pero es otra cosa, no vamos a entrar aquí en detalles. Entonces, Calvino no creía en esto y decía, no puede haber instrumentos. De cualquier armonía que usted hiciere, debes hacerlo en tu casa, en el culto de forma alguna. ¿Qué es lo que él priorizaba? Era que se cantasen los salterios. Los salterios son himnos que son retirados del Salmos. Entonces él canta, por ejemplo, fue muy cantado el himno número 5. Este himno de autoridad de Lutero. Está aquí. Mi voz, este es un salterio. Oh Dios, atiende, pues noche y día clamo a ti. Tan frágil soy, tan pobre aquí. Vamos a escucharlo. Aguarde é só minha alma. Mis hermanos, veamos bien. Quisiéramos oír todo el himno, ¿no? Pero aquí es un cántico, es una oración, es un clamor. Entonces por eso él utiliza, interesante, los hermanos pueden observar que el or aquí está dentro del tiempo, de la época que ellos vivían, de las persecuciones, de las guerras, batallas. Era una cosa tremenda. Y no había nada igual al cántico retirado de un salmos, porque decía que las inspiraciones solo estaban en los salmos. Él se equivocó. Él equivocó porque en realidad no era mente eso, porque existen salmos e himnos.
Salmos son salterios e himnos son aquellos que fueron construidos con el transcurso del tiempo. Entonces vamos a encontrar otros salmos. Este salmo aquí fue cantado aquí en Brasil por los huguenots. Los huguenots eran los franceses que vinieron y se establecieron la Francia Antártica aquí en Brasil por orden, por derecho del gobierno francés, que quería establecerse con una punta aquí de Francia, la Francia Antártica, aquí en Brasil. Vino Philippe Gagnon, que era uno de los comandantes allá de los ejércitos en Francia, que era calvinista, que era conectado a un protestantismo, y había una gran lucha en Europa y persecución a los protestantes. Principalmente en Francia eran los huguenots. La palabra huguenots viene de una determinada ciudad que era un lugar que ellos se reunían en Francia, en una región de Grenoble, que era una gran ciudad. Por aquellas inmediaciones ellos se escondían allí para hacer un culto. Entonces, cuando Philippe Gagnon vino al Brasil trayendo a este grupo para establecer, fue un grupo protestante. Incluso aquí murió 2 siervos de Dios. Uno se llamaba Le Ballet, un religioso, mató con una chita en su cabeza. Si vas a negar el matador, no, entonces la cabeza al hombre. Dame el hacha, dame la cabeza del siervo de Dios. Ahora vean, mis hermanos, el loor que fue cantado en aquel momento fue cuando en la Guanabara, en 1557, fue el primer loor cantado dentro del Brasil que vino allá de la reforma religiosa a través de los huguenots. Vino un segundo loor que fue Salmos 40. Por favor, si hay aquí Salmo 130, del fondo de un abismo, oh Dios. Este loor fue cantado por fue el segundo loor cantado aquí en Brasil, en las playas de Itanhaém, en São Paulo. Hubo un naufragio y vino un cronista alemán, Hans no sé qué cosa, no me acuerdo del apellido, y hubo un naufragio y los tupinambás estaban esperando él en la playa, porque allí había una tribu que era antropofóbica, que comía gente. Y cuando él percibió, él empezó a oír este himno. ¿Qué ocurrió? Los indios se fueron, entendieron que había una divinidad ahí. ¿Por qué? Él naturalmente cantó con más alguien aquí, sea quien fuera, pero nosotros entendemos por qué los indios se fueron, porque ellos vivían en las opresiones, no conocían al Salvador, no conocían
Entonces fue el grito del Espíritu Santo que dijo, estamos llegando. Entonces le huyeron. Y los indios en sí, lo que huyeron fueron las opresiones que estaban naturalmente en los indios, y se llevaron a los indios para otros lugares, y ahí fueron librados de la muerte. Otros loores también que fueron traídos hacia el Brasil por una mujer llamada Sarah Keller. Era casada con un misionero y ella trajo varios loores y fueron traídos ya en portugués al Brasil. Los himnos, incluso fue el primer himno traído allá porque ella vivió en la isla de la Madera y ella conocía, está aquí, Jesús es la alegría de los hombres. Es otra cosa, ya que lo pusiste voy a recordar. Parece que cuando acabó el asunto en la parte himnológica del culto, de la liturgia, entra Bart, John Sebastian Bart. Entonces este fue considerado el compositor divino. ¿Por qué? Porque él hizo varias composiciones de himnos como este, Jesús, la alegría de los hombres. Veamos si es posible, si hay aún. Muy bien. Entonces los hermanos, no solamente este, pero varios, Bart hizo muchos otros loores basados en salterios. La gran preocupación de estos dos con la post-reforma fue el loor basado en el salterio. Aún así, Lutero había entendido que no, y después surgieron varios cánticos, varias producciones en Ginebra, en Francia, en Inglaterra, cada uno que tenía 1500 himnos. Entonces, himnos que hablan de estos momentos. En realidad, yo estaba diciendo que Sarah Keller, ella compuso no solamente, pero también tradujo los himnos que vinieron de la Reforma para el portugués, porque conforme a lo que dije, ella vivió en la isla de la Madera. Isla de la Madera hablaba portugués y los himnos entraron aquí al Brasil. No vamos a dedicarnos mucho porque en realidad nuestro interés es simplemente decir que aquello que nosotros tenemos mostrado a la iglesia en esta hora con relación al oro no difiere en nada a aquello que el Espíritu Santo dictó en tiempos anteriores al proyecto de esta última hora. Lo que estamos haciendo es rescatar los loores en su esencia. ¿Qué hemos dicho? Veamos aquí. En el aspecto litúrgico, o incluso podemos decir doctrinal, lo que los reformadores tenían en mente era que sola escritura, sola fide, sola sole Christi, sola sole gracia. Entonces solamente dio gloria, solamente gloria a Dios. Entonces estos 5 principios
nortearon el olor y adoración de la iglesia reformada. Y mucho tiempo después, luego vino la degeneración. Lo que nosotros estamos haciendo hoy es rescatar aquello que existió como fruto no de un cambio histórico, pero sí de algo profético que se mantiene en la misma línea que es la revelación. ¿Qué es lo que nosotros decimos a nuestros hermanos? Decimos que el olor moldea la palabra. Entonces estamos cantando aquí. Aquello que es nuestro sentimiento. Es el culto. La palabra fue traída aquí. Los salmos, la oración, el Padre Nuestro, aquí. El hermano está tocando Padre Nuestro, el olor que tenemos. Padre Nuestro. O louvor El olor emoldura a palavra. y moldea la palabra. O louvor El olor fortalece fortalece o fiel al nas fiel suas grandes batalhas. en sus grandes batallas. El olor proclama los actos de justicia de Dios. El olor proclama su gloria. La iglesia, si ella no entiende, ella habla del momento que está viviendo. Lutero escribe el olor de aquel tiempo. Las luchas de la iglesia medieval, los sentimientos. Cuando usted va ahora a los gospel, verá los gospel americanos. El gospel americano, el gospel es evangelio. Entonces existe el evangelio, que hacen parte de 1000 y tantos himnos. Es una sigla para decir de 1000 y tantos himnos que están escritos. Dentro de ellos hay un himno producido por Jerónimo Gueiros, que fue cantado en las bodas de oro de su ministerio. Él murió en 53. En 1951 el himno fue armonizado. Y los hermanos verán, es gospel, es gospel. Como foi para o céu. ¿Cómo fue hacia el cielo? O irmão vai cantar. Podemos cantar. Nesse dia de glória, o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo, há de ser. Y a libre de las muertes y libre del mal, el milenio de Cristo he de ver. El himno es toda una composición bíblica, profética, es gospel. Es gospel. Ahora, el gospel, cuando usted habla, es necesario entender, por eso que estamos hablando de nuestros pastores que no saben. Ellos creen que gospel es esa marola que está por ahí. El gospel espiritual, los africanos cuando vinieron a los Estados Unidos, fueron ellos que instituyeron prácticamente el olor que es conocido como olor popular. ¿Quieren ver un olor de ellos? Popular es deja a mi pueblo ir. ¿Alguien ya oyó esta música? Ellos armonizaban con voz de bajo y hacían hasta el ruido de los tambores. Deja a mi pueblo ir, como si el pueblo estuviese saliendo en marcha.
Este es gospel. Cantamos otro gospel. Pueden colocar, cantemos este gospel aquí. Está con nosotros. Ao hino. El himno. En tu acto. Hay un himno. Amazing Grace. Muy cantado. Es gospel. Es gospel. Canta en las iglesias. Es lo siguiente. La iglesia canta gospel. Canta. ¿Cuál fue la preocupación en hablar sobre el gospel? Existe el gospel que es cantado en bar y en cualquier lugar. El gospel que no tiene ningún compromiso con su herencia. Con la herencia. Es el gospel que tiene el movimiento de los negros spirits, que eran aquellos que cantaban los primeros gospels, que fueron transformados en gospel, que sacaron lo espiritual y colocaron solamente la armonía y una armonización y armonía y melodía y el ritmo. Entonces, a medida que la iglesia pierde su identidad con el Espíritu Santo, ella no tiene más compromiso con nada. Tiene compromiso con coros, con personas, con los autores, con venta de disco. Miren, Jesús solo puede venir que después se vendan todos los discos gospels. No, no es así. Este es su compromiso. Es la imitación. Quiero decir que el Señor está operando. Ahí empiezo a hacer mezclas aquí. Ahí ya no está usando más. Ay, mi corazón. Estoy hablando de la cara del ciudadano que quiere poner un rostro. No tenemos nada contra las personas que quieran hacer donde quieran. No hay una censura aquí drástica. Nuestra censura está dada. Allá afuera no. Quien quiera hacer, que haga. Es eso mismo. Cantar lo que el mundo dicta. Ahora es lo siguiente. El loor de la iglesia fiel. Él es doctrinal.
Él es poético, Él es profético. Entonces Él es poético, es profético y doctrinario. Proclama el proyecto de Dios. Es solo Dios. Nuestra preocupación es Dios. Es el loor a Dios. Los primeros que construyeron los loores, ellos tenían una preocupación: gloria y majestad a Dios. Las grandes doctrinas de las verdades bíblicas. Miren, eso en el pasado. Deberían refletir el pecado, la gracia, en la obra redentora de Cristo, la palabra de Dios, la iglesia y sus sacramentos. Entonces había substancia. El loor que no tiene esto, él no tiene. ¿Quién es el autor del loor? El autor, ¿de dónde vino? De la eternidad. La primera palabra en la Biblia, en el Antiguo Testamento, de Génesis, es Bereshit. La palabra Bereshit se desdobla en varias otras palabras. Por ejemplo, Shir Taef significa, viene del verbo Shir Tov, adoración. Dios anhelaba el loor de su pueblo en la creación. Ahora dejamos de loar a nuestro Dios y vamos a loar una banda. Desfile en banda. Vamos a loar, mis hermanos. Debemos entender que la iglesia fiel, ella canta el tiempo de la experiencia de la fe. Ella no canta lo que el mundo dicta, ella canta lo que sale del corazón de ella. Lo que viene en la eternidad irá, y ella es expresión del loor del Todopoderoso. No es mi expresión, no es una poesía que yo construyo. Como dice el salmista, solo la canción de los ebrios, de aquellos embriagados. No, no es esta. Jesús no es esta canción. Jesús es la canción más bella, aquella que sale del corazón, del alma redimida. Quien viene en las luchas proclama los actos de justicia, proclama, profetiza la eternidad. Las aspiraciones, patria mía, por ti suspiro. Mis hermanos, la cosa más extraordinaria, no hay cosa más extraordinaria que vivir el loor de la iglesia fiel. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué es lo que hacemos? La colectánea está ahí, los himnos están separados para esto. Siervos del pasado que vivieron aquello que vivimos hoy. Las aflicciones del pasado están aquí. Estamos viviendo de otra manera. Cantamos el sentimiento de ellos, que son los mismos del Espíritu Santo. La patria que tú anhelas, patria mía, vamos a encerrar.